Bien, vamos a repasar muy rápidamente una pequeña cronología de los sistemas operativos. Ahí hay una línea de tiempo y más o menos marcados cuando van surgiendo algunos de los más influyentes o más importantes sistemas operativos. Esto no es exhaustivo, sí, hay muchísimos más, pero bueno, han sido desarrollos más pequeños. Entre entre lo que sería el 60, la década del 60 y principios de este siglo, surgieron una gran cantidad de innovaciones tecnológicas en el área de sistemas operativos. ¿Sí? Arrancando en el, en el 65 con la computadora Multics, que fue un megaproyecto de el MIT, el laboratorio Bell y General Electric, para una computadora con un gran poder de cómputo para la época, pero no pudo consolidarse, eh, quizás porque fue muy ambicioso para ese momento y no estaba dada la tecnología. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, busqué algunas fotos de esta Multics, que fue muy controversial también, o es todavía. Eh, Todavía hay algún grupo de fanáticos de lo que fue todo este proyecto. Eh, pero bueno, más allá igualmente se usó en muchos lugares, eh, en instituciones del gobierno de Estados Unidos y en grandes empresas. Ubicaron estas máquinas, ahí están las cintas. eh, pero más allá de su fracaso comercial, influyó, es un sistema operativo que influyó especialmente en Unix. Ahí está la CPU a puerta abierta, decía la leyenda. Eh, y le está explicando a uno de los nuevitos. La leyenda no salió en la foto, pero eso decía. Ahí están de vuelta las cintas. Ahí está la terminal de operación. No me acuerdo el nombre del señor este. Ahí en plena tarea. Fíjense las dimensiones de toda la computadora y el espacio que necesitaba. Eh, Esto sin duda influyó mucho en Unix, que se desarrolla en los 70. De hecho su nombre viene un poco de ahí, de Multix. Bueno, acá lo menciona justo. Este, Multix era de multiplex y entonces lo usan como Uniplex. Y después termina en Unix. Eh, Acá hay una pequeña línea del tiempo de Unix. Unix se hizo popular en el mundo académico, en el académico, en el empresarial y en agencia del gobierno. Eh, Realmente es uno de los más importantes y quizás de los más conocidos. Y surgieron en ese momento varias versiones. Acá la que muestra es la de Berkeley. Como estaba tan disponible, surgieron varias versiones que no eran compatibles entre sí. Está la de Berkeley y la de System B, fueron como dos líneas importantes, pero bueno, como no eran compatibles entre sí, la IEEE desarrolló un estándar para Unix llamado POSIX. POSIX viene de portable.
Y la X debe ser para de Unix. La verdad que no recuerdo. Esto por ahí se sigue viendo. POSIX viene de Portable Operating, vamos a poner todo, System, ¿cómo era? Interface. ¿Sí? Y ahí los sistemas operativos luego lo siguieron implementando. Entonces, si el sistema operativo es POSIX compatible, ¿sí? Es porque implementa esta interfase que definió la IEEE como estándar, como para lograr una compatibilidad entre los sistemas operativos. Luego, siguiendo la línea de tiempo, nos venimos más para acá y Linus Torvalds escribió el Linux, también basado en Unix, inspirado en Minix, también que Minix era una versión reducida de Unix, y lo hizo con una licencia de código abierto. Esto hizo que muchos desarrolladores del mundo se sumaran al proyecto, porque es muy motivador lo que es software libre, para lograr un sistema operativo que sea libre, colaborativo y con características que sea como robustez y confiabilidad. Ahí está el pingüinito de Linux. Android, por ejemplo, utiliza un sistema operativo basado en Linux. El kernel está basado en Linux. Por otro lado, digamos, la otra línea importante de sistemas operativos es Windows. ¿Sí? La más usada seguramente mundialmente. Pero este es propietario, es un sistema operativo propietario, no podemos disponer del código. Y es capitalista, digamos. ¿Cómo llegamos a Windows? En los años 80 se desarrollan los circuitos de gran escala que permiten, digamos, poner miles de transistores por centímetro cuadrado en un chip. Y entonces esto permitió producir, digamos, el avance tecnológico permitió poder producir computadoras a muy bajo costo, en relación al costo que venían teniendo las computadoras, ¿no? De ahí el nombre de computadoras personales. Antes las computadoras solamente la podrían comprar algunas instituciones del gobierno, alguna universidad o alguna gran empresa. Este desarrollo logró bajar tanto el costo que una persona podría tener una computadora en su casa. CP/M, que creo que está acá en la línea de tiempo. CP/M se crea, digamos, a fines de los 70 para las microcomputadoras que tienen un procesador Intel 8080, que ella usaba esta tecnología que estamos diciendo. A principios de los 80, IBM diseña lo que sería la PC de IBM y le busca un sistema operativo. Entonces lo contactan a Bill Gates. Ahí está la IBM PC de 1981. Lo contactan y entonces él les menciona sobre este sistema CP/M. Pero bueno, no llegan a un acuerdo. Entonces vuelven a Gates y le dice, y él encuentra en una fábrica en Seattle Computer Products, que tienen un sistema operativo que sería apropiado para lo que le pide IBM, que se llama DOS.
DOS viene de Disk Operating System, sistema operativo de disco. Entonces se lo compra y se lo vende a IBM con un paquete con el BASIC. El BASIC era un intérprete que había hecho Gates. Les vende el paquete del sistema operativo que compró y el intérprete que tenía él. Bueno, y le piden que modifique el DOS, entonces él contrata a uno de los que había programado el DOS para que lo modifique y funda su empresa Microsoft, y larga entonces ya la versión modificada con su propia empresa como MS-DOS, ¿sí? Un sistema operativo que se usó mucho en estas computadoras personales. MS de Microsoft y DOS del nombre que traía antes. Este sistema operativo funcionó mucho porque él digamos, salía con las PC, salía con las PC de IBM que dominaron el mercado, fue un éxito, y bueno, ahí le fue muy bien a Microsoft con eso, y ya de entrada empezó a dominar el mercado. Bueno, después surge DOS, todo con interfaz gráfica, ¿no? Luego surge Apple, la computadora Apple, que la crea Steve Jobs con alguien más, que no me acuerdo el nombre, que trae una interfase gráfica. Steve Jobs vio esa interfase gráfica en las Xerox PARC. Él observó el sistema de ventanas, le pareció que tenía mucho potencial y lo aplica en su sistema operativo de la Apple. En 1999 Apple adopta un kernel derivado de uno que fue desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon, que a su vez surgió del BSD Unix. ¿Sí? Acuérdense que de Unix teníamos varias variantes. A su vez había surgido el BSD Unix, y ahí crea el sistema operativo para la Mac, que termina siendo basado, o sea, termina remontándose a Unix, ¿no? Como para ir viendo cómo se van influyendo y ensamblando, y uno toma de otro, y no es que todos inventan la rueda. Pero bueno, le pone esta interfaz de ventanas, que es la que ve Gates y también le parece apropiada, y entonces de ahí justo estaban por desarrollar el sucesor de MS-DOS, y ahí crea Windows con esta interfaz. Los primeros años Windows corría sobre DOS, MS-DOS, o sea, arrancaba MS-DOS, que era el sistema operativo, y arriba se ejecutaba esta interfase gráfica con ventanas. Ahí están los diferentes logos de Windows a través del tiempo. Yo arranqué en los 90 por acá. Encontré las diferentes interfaces gráficas de Windows. Este fue uno muy usado, por ejemplo, como para que vean, 1992. ¿Sí? Era así. Estas eran las ventanitas. Y el buscaminas ahí, que un clásico.
las primeras interfaces visuales de Windows. En un momento largan Windows NT. Por acá está marcado que es para 32 bits. Y toma ideas de este Windows NT, toma ideas de este BMS. Finalmente después no funciona esta línea separada y se terminan fusionando Windows. Bueno, eso sería un repasito por algunas cuestiones que me parecieron interesantes e importantes. Hay muchísimo de historia de los sistemas operativos, pero como para tener un paneo y cuando escuchen un nombre o algo más o menos sepan ubicarse o de dónde viene, ¿no? Todo esto que estamos usando ahora. Bien, estamos en... Este es el capítulo 1 del libro Sistemas Operativos Modernos de Tannenbaum, la figura 1.6. Trae las partes principales de la computadora. Ya vimos la organización de la computadora y sus componentes, ¿no? Recordemos que teníamos la CPU, teníamos la memoria y una serie de dispositivos de entrada-salida que lo dibujábamos como una sola cajita y poníamos entrada-salida, ¿no? Como cuando vimos lo que es organización de computadoras y cómo ir armando nuestro mapa mental de cuáles son sus partes y dónde ubicarlas, ¿no? Y el bus que comunica. Un esquema muy simplificado, pero para ir acomodándonos, dándonos la idea. Acá está, me gustó esta imagen porque está más desglosado con algunos ejemplos de dispositivos de entrada-salida, que está el controlador y el dispositivo, ¿no? Impresora, teclado, monitor. También vimos que para poder abarcar la complejidad de un sistema de cómputo usábamos abstracciones. Todo el tiempo estábamos con algún nivel de abstracción. Volvamos a ese dibujo que habíamos hecho de los niveles, con los distintos niveles y capas de abstracción, donde teníamos a la persona usuaria arriba de todo y al hardware abajo de todo. Y en el medio iba a haber un montón de capas, según lo que estemos estudiando, donde nos íbamos a enfocar. Estuvimos viendo que también en las materias de nuestro departamento siempre vamos a andar por las capas más bien de abajo, cerca del hardware. Habíamos visto también que el ISA, el Instruction, la arquitectura del conjunto de instrucciones, ya me iba a mandar en inglés, lo podíamos ubicar bien pegadito al hardware, ¿no? Por acá. Y lo que vamos a ver ahora es el sistema operativo, que también está bien abajo. Esto está muy feo, ¿sí? Y lo podríamos ubicar por arriba del hardware. El sistema operativo es el sistema, es un programa para operar la computadora. Ese es el que se encarga de lidiar con toda esta complejidad, por ejemplo, de lo que es los distintos controladores y los distintos dispositivos de entrada-salida, la memoria, la CPU. Alguien tiene que tener el control de eso y administrarlo. Eso sería como una
función principal de lo que sería un sistema operativo, o sea, un sistema para poder operar la computadora. De ahí el nombre. El kernel sería el componente principal de un sistema operativo. Podría incluso pensarse como que un sistema operativo es el kernel propiamente. El kernel, que es núcleo en inglés, es un conjunto de funciones que pertenecen siempre a residentes en memoria, y estas funciones intervienen en todas las acciones que involucran las operaciones del hardware. ¿Sí? Estas funciones o rutinas que van a escuchar que le decimos, o en el apunte creo que está la palabra rutina, viene de la palabra rutina viene de rutina de atención de interrupciones. Entonces por ahí que es como cuando hay una interrupción del hardware, ¿sí? Interrumpe para hacer una entrada-salida, el control de la ejecución del programa se interrumpe y se deriva a una rutina que va a atender esa interrupción. Esa rutina son unas líneas de código, digamos, ¿no? Es como una pequeña función. Entonces cuando digamos rutina estamos refiriéndonos a esto. Si no existiera, digamos, esta capa, ¿no? Porque por arriba del sistema operativo vamos a tener a las aplicaciones. Si no existiera esta capa, los programas son los que deberían lidiar con el hardware, y imagínense que eso haría impensable el desarrollo de software. Si cada vez que escribimos un programa tenemos que escribir un montón de funciones de cómo mandar a imprimir algo por pantalla. Simplemente eso ya sería demasiado engorroso. El sistema operativo nos presenta al programa, mejor dicho, una abstracción de lo que hay debajo. El sistema operativo se va a encargar entonces de lidiar con los distintos tipos de dispositivos de entrada-salida, con la memoria, con los archivos, ¿sí? También realiza una función de administrar esos recursos. Y no confundir lo que sería esto, ¿no? El kernel, el sistema operativo, con la interfase del sistema operativo. Cuando usamos un sistema operativo, en realidad estamos operando una interfase del sistema operativo se llama Shell, la vamos a llamar Shell, si es una interfase basada en texto, o GUI si es una interfase gráfica. ¿Sí? El Shell es la interfase de texto, interfase del sistema operativo de modo texto, y si no es la GUI, que es una interfase pero con ventanas. Viene de Graphical User Interface. Este Shell o GUI no son parte propiamente del sistema operativo, ¿no? Porque yo puedo usar el mismo kernel y usar esa interfase, la puedo cambiar, usar una, usar otra. Son programas que usa el sistema operativo para que se puedan hacer sus tareas o sus funciones. Es como otra capa de abstracción. Bien. Vamos de vuelta al libro. Vamos ahora a ver qué tenemos acá. En el capítulo 1 seguimos con el libro de Tannenbaum. En el capítulo 1 creo que está libre para descarga, vamos a anotar acá el nombre. Y se llama Sistemas Operativos Modernos, o Modern Operating Systems. Capítulo 1 tenemos esta imagen
que es donde encaja el sistema operativo. Fíjense que acá me distingue el hardware como gris y lo blanco como software. Esta es una forma de visualizarlo. El sistema operativo bien pegadito y los programas, digamos el programa de la interfase del usuario, lo que hablamos recién, por arriba del sistema operativo. Y por arriba de esta interfase las distintas aplicaciones. ¿Sí? Acá pone algunos ejemplos, un navegador, un reproductor de música, lo que sea de aplicaciones que utilizan esta interfase que a su vez permite comunicarse con el sistema operativo para que el sistema operativo realice la administración de los recursos, la gestión y administración de los recursos que están acá. En el hardware propiamente la computadora en sí. Y acá a la izquierda vean que marca dos categorías, modo usuario y modo kernel. ¿Sí? Esto quiere decir que para ejecutar este software hay que estar en el modo kernel. ¿Sí? Tenemos dos modos, modo kernel, modo usuario. Este modo kernel o modo privilegiado, ¿por qué? Porque tiene acceso al hardware, o sea que dice, el sistema operativo dice yo tomo la batuta y estas operaciones las puedo ejecutar solamente yo, porque son delicadas, porque si no cualquier programa podría hacer uso de esas operaciones y descontrolar el sistema, o romperlo, o meterse, o con o sin intención. Entonces esta capa acá evita todo eso y ciertas instrucciones se van a ejecutar del kernel, se ejecutan en el modo kernel. El resto de las aplicaciones, las aplicaciones del usuario se van a ejecutar en el modo usuario. Bien, entonces el sistema operativo presenta al usuario un conjunto abstracto de recursos y administra un conjunto físico de recursos, los recursos físicos. ¿Sí? Administra los recursos físicos que están por abajo y le presenta al usuario, ¿sí? Cuando decimos usuario decimos al programa de usuario, le presenta una abstracción como un conjunto de recursos pero abstractos que permiten el desarrollo de aplicaciones. Ahora, cuando decimos que administra esos recursos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa administrar esos recursos? Significa que diferentes usuarios puedan compartir el hardware sin ocasionarse problemas, lo que mencionábamos recién, y significa obtener el máximo rendimiento posible del equipamiento. O sea, el sistema operativo tiene que ser eficiente en esa administración de los recursos, en el uso de los recursos. Los recursos no se pueden desaprovechar. Dentro del sistema operativo tiene que hacer un uso eficiente de los recursos. O sea, tiene varias tareas. El sistema operativo, bueno, ya lo verán, hay una materia entera para verlo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos recursos? Podemos categorizarlos como recursos físicos, ¿sí? Que serían los elementos de hardware, CPU, memoria,
discos, y los recursos lógicos como los archivos. Bien. Vamos ahora a ver un concepto importante para poder seguir entendiendo los sistemas operativos. Vamos de vuelta al libro. Los procesos. Procesos. ¿Qué son los procesos? Ya habíamos visto que eran los procesos, que era un programa en ejecución, ¿sí? Los procesos son un concepto clave en los sistemas operativos. Un proceso es básicamente un programa en ejecución. Asociado con cada proceso está su espacio de direcciones. ¿Qué es el espacio de direcciones? Una lista de locaciones de memoria, celdas como habíamos visto, que van de 0 hasta algún máximo definido, que son las que el proceso puede leer y escribir. ¿Sí? O sea, la lista de direcciones que el proceso puede leer y escribir es su espacio de direcciones del proceso. Este espacio de direcciones contiene el programa ejecutable, las instrucciones, los datos y su pila. ¿Sí? La pila se usa para, cuando hay llamadas a funciones, ir apilando los argumentos que se van a pasar a la función. También, asociado con cada proceso, hay un conjunto de recursos que incluyen comúnmente registros, una lista de archivos abiertos que tenga el proceso, alarmas que estén puestas, una lista de procesos relacionados y toda la información que se necesite para ejecutar ese programa. Un proceso es fundamentalmente un contenedor de toda la información necesitada para ejecutar un programa. Por ejemplo, si en una terminal usan el comando top, les va a mostrar la lista de procesos que están en ejecución, en este caso en esta computadora. Pueden leer el man top para ver todo el detalle. Muestra, bueno, el tiempo que lleva la cantidad de usuarios, por ejemplo, la carga promedio. Estas son 3 mediciones de la carga promedio, el total de tareas, los estados, están casi todas durmiendo como pueden ver, solamente 3 en ejecución, el porcentaje de uso de la CPU, ya sea del usuario, del sistema. Esto es un modo de ejecución que se llama NICE. ¿Qué más? La memoria, ¿sí? Cuánta memoria hay usada, lo mismo que el área del swap. ¿Sí? Fíjense la unidad en la que está esto, ¿no? Ojo. Después en las columnas, el ID, el PID, que es el Process ID, un ID que le asigna el sistema operativo para poder hacer referencia al proceso, el usuario dueño, la prioridad, bueno, los distintos usos de memoria, de CPU, de los procesos. Bien, la forma que tienen los procesos de acceder a los recursos es a través de una interfase
presentada por el sistema operativo, que está conformada por llamadas al sistema. O system call. Esa es la forma que van a tener los procesos de poder utilizar el hardware, haciéndole un llamado al sistema, un system call para el sistema operativo. Por ejemplo, un proceso puede solicitar leer un archivo haciendo el system call correspondiente para esa operación, y entonces todos los procesos hacen eso, y entonces el sistema operativo de esta manera puede centralizar y coordinar todas estas peticiones que haya de distintos procesos para leer un archivo, acceder al disco, ¿sí? Y entonces evita que los procesos interfieran entre sí cuando acceden y usan los recursos. Y esto es una función muy importante del sistema operativo. Imaginen si no, por ejemplo, un proceso escribiendo en la memoria asignada a otro proceso, ¿no? Cada proceso debería tener un control de no mandárselas, digamos. Entonces el sistema operativo aquí garantiza la seguridad e integridad en el uso de los recursos. Evita que un proceso pueda escribirle la memoria a otro proceso, ¿no? Imagínense, si yo escribo la memoria de otro proceso, le piso las instrucciones, el proceso aborta, falla, se rompe. Entonces, para lograr esto están estos modos de operación, estos dos modos de operación que estuvimos comentando. El modo privilegiado o modo kernel y el modo usuario. Las instrucciones que controlan el modo de operación de la CPU, el acceso a la memoria, el acceso a los dispositivos de entrada-salida, van a pertenecer al grupo de instrucciones del modo privilegiado, ¿sí? Entonces, las instrucciones que controlan el modo de operación de la CPU, el acceso a la memoria y el acceso a los dispositivos, ¿sí?, son instrucciones de modo kernel o modo privilegiado. Los programas de usuario ejecutan en modo usuario. En el modo usuario, para requerir un servicio, ¿sí?, el sistema operativo en esta abstracción que presenta al usuario, al programa usuario, presenta servicios, le ofrece servicios. Entonces, en el modo usuario, cuando alguien quiere requerir un programa, necesita un proceso, necesita requerir un servicio del sistema operativo, va a ejecutar un system call. Este system call lo que hace es cambiar del modo usuario al modo privilegiado, ¿sí? Cambia del modo usuario a modo kernel, vamos a poner, o modo privilegiado, ¿sí? Deja de ejecutarse el proceso, porque el proceso hizo un system call, entonces va a ejecutar el kernel. El kernel para ejecutar tiene que estar en modo kernel o modo privilegiado. Entonces, una vez que hace eso, ¿no? Se cambia la ejecución, deja de ejecutarse el proceso, saltando a una dirección fija de memoria donde va a existir código del kernel, ¿no? Estas rutinas que habíamos dicho. Salta a una dirección fija de memoria donde hay código del kernel.
¿sí? Allí se analiza el contenido de ciertos registros para determinar qué es lo que se pidió, ¿no? De qué se trata el System Call, qué sería el servicio que está solicitando el proceso que acaba de emitir ese System Call. En base a lo que se esté pidiendo, va a redireccionar nuevamente la ejecución al subsistema del kernel que corresponda, al subsistema del kernel encargado de atender ese System Call. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Analiza el contenido de ciertos, determina este código determina cuál es el pedido y en base a eso redirecciona al subsistema del kernel encargado de atenderlo. Sigue ejecutando modo kernel, sigue ejecutando el kernel, pero ya, como sabemos qué es lo que hay que hacer, se redirecciona la ejecución a esta rutina o a este pedacito de código que va a atender el System Call. Ahí lo que hace es, se hacen ciertas verificaciones, ¿no? Como revisar los permisos, ¿no? Se revisan si el proceso tiene permiso de hacer eso que está queriendo, si el recurso está disponible, bueno, se verifica que se pueda llevar a cabo, que esté todo dado para que el System Call, lo que sea que esté pidiendo, se pueda llevar a cabo. Y si está todo ok, se atiende el pedido ¿no? Se hacen ciertas verificaciones, pero, y si está ok, se atiende el pedido. Si no está todo ok, se dará el mensaje, abortará el System Call y se mandará un mensaje avisando qué es lo que pasó. No tiene los permisos suficientes, no hay memoria disponible, lo que fuera. Luego de atender el pedido, se retorna al punto siguiente del llamado del System Call. O sea, la instrucción que está a continuación del System Call, ahí va a continuar ejecutando el proceso porque ya el System Call fue atendido con éxito o no y terminó. Previo cambia a modo usuario, ¿no? Atiende el pedido, vuelve a modo usuario, y vuelve, salta a redirecciona a la instrucción que sigue al System Call. Bueno, estoy más desprolija que nunca. A ver que entre todo. Sí, si lo vemos a ver, un dibujito. Acá tenemos las capas de vuelta, ¿sí? La capa de abajo del hardware, arriba está el kernel o sistema operativo, con acá sus partes principales mencionadas, que ahí vamos a ir viendo. Por arriba están las bibliotecas del sistema, que estuvimos viendo que las bibliotecas eran funciones ya escritas y guardadas en ciertos archivos que las aplicaciones directamente utilizan para realizar tareas que se hacen muy específicas o tareas que se hacen muchas veces.
Las aplicaciones directamente utilizan código ya escrito que está en las bibliotecas. Y arriba están las aplicaciones que utilizan todo esto. Entonces los system calls estarían acá, ¿sí? Son lo que hace las aplicaciones y las bibliotecas, digamos, todos los programas del usuario para comunicarse con el sistema operativo y pedirle lo que está acá abajo, ¿no? El sistema operativo está acá en el medio. Dice, bueno, vos para usar esto tenés que pasar por mí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo organizamos todo? Hagan system call. Todos los procesos hacen system call de lo que necesitan y el sistema operativo se encarga de gestionar todo eso. ¿Sí? Acá viene el proceso de usuario ejecutando instrucciones, una instrucción, otra instrucción, otra instrucción, y de pronto viene una instrucción que es un system call. Así es un grafiquito más o menos de lo que explicamos y está detallado en estos pasos. Dijimos que cambiábamos al modo kernel y ejecuta kernel ahora, ¿sí? Estas son instrucciones del kernel, sistema operativo. Ejecuta una, otra, todo lo que tenga que ejecutar para atender ese pedido. Cuando termina, se vuelve al modo usuario y continúa ejecutando, se vuelve a la instrucción que sigue al system call, ¿sí? Entonces se ejecuta el system call de esta manera y después del proceso la instrucción que sigue es esta y sigue su ejecución. Veamos ahora qué servicios ofrece un sistema operativo. Los principales servicios que ofrece, uno sería la ejecución de programas o aplicaciones. ¿Sí? Cuando queremos ejecutar un programa, estamos usando la interfaz del sistema que nos provee el sistema operativo para poder ejecutarlo, ¿sí? Él es el que se encarga de tomar esa orden y ponerlo a ejecutar. Otro servicio muy importante es la gestión de los archivos. ¿Sí? Permite que los programas trabajen a alto nivel con los archivos y las cuestiones de implementación bien básicas las maneja el sistema operativo, las encapsula. La gestión de memoria, ¿sí? Los principales recursos de una computadora. Las operaciones de entrada-salida, protección. Bien, veamos un poquito de lo que es ejecución de programas. El sistema operativo es el encargado de poner un programa en ejecución. Dijimos que un programa en ejecución es un proceso, ¿sí? Por lo tanto, el sistema operativo es el responsable de crear el proceso. ¿Cómo lo hace? Inicialmente, el sistema operativo crea una serie de procesos del sistema. ¿Sí? Uno de esos procesos es el proceso shell. Ya vimos lo que era, ¿sí? La interfase. Este proceso sirve para que el usuario pueda solicitar la ejecución de un programa.
cuando se requiere ejecutar un programa, el shell crea un proceso hijo. ¿Sí? Si este es el proceso shell, los procesos pueden crear hijos, ¿sí? Formando como un árbol. Entonces va a crear otro proceso que es hijo del proceso shell, carga el programa, ¿sí? El programa va a estar almacenado en el disco o en algún medio de almacenamiento. La ubicación de donde está se la damos cuando le pedimos que lo ejecute. Entonces, busca en el medio de almacenamiento el programa, lo carga en memoria y pone ese proceso en estado listo. ¿Sí? Lo pone en una cola de procesos listos. Hay una cola de procesos que están listos para ejecutar y este proceso recién creado se pone, ¿sí? Va a tener se pone en esta cola de procesos listos. Tiene un PID, recuerden cuando vimos el comando top, el PID era el Process ID. ¿Sí? Es la identificación del proceso. Es un número que le asigna el sistema operativo, único en todo el sistema en un momento dado, ¿no? Después, cuando finaliza, más adelante se puede volver a reutilizar ese PID. Pero en un momento dado no hay dos procesos con el mismo PID. El PID es único, por lo tanto yo mediante el PID me puedo referir al proceso. Bien, luego el planificador, que ahí lo habíamos visto en alguna de las imágenes, tomará un proceso de la cola de procesos listos y lo va a poner en la CPU a ejecutarse. ¿Sí? En ese momento el proceso va a pasar a estado ejecutando. Ya no está más en la cola de listos, sino que está propiamente ejecutando utilizando la CPU. ¿Sí? Utilizando el recurso que solicitó al sistema operativo, que es la CPU. Para ejecutar necesitamos la CPU. Bien, ahí vimos que aparecieron estados, ¿no? Tenemos que estar listo, después pasa a estar ejecutando, acá está en la CPU, acá está en una cola o lista. ¿En qué otro estado se imaginan que puede estar un proceso? Mientras tomo agua, ustedes piensan. ¿Qué pasa cuando hay operaciones de entrada-salida? Si un proceso que está ejecutando pide un servicio del sistema operativo, ¿sí? ¿Recuerdan los system call? Como una operación de entrada-salida puede demorarse, el sistema pone al proceso en espera. ¿Sí? No lo deja en la CPU mientras se procesa la entrada-salida porque se desperdicia CPU. Recuerden que uno de las metas, digamos, del sistema operativo es administrar los recursos, pero de manera eficiente. Siempre vamos a buscar la eficiencia.
lo pone entonces en estado de espera. ¿Dónde está el mouse? Oh, el puntero. En espera, esperando en otra cola diferente, ¿no? Una cola donde están los que están esperando. La CPU queda vacía entonces. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner a otro proceso en la CPU, de los que tienen la cola de listos. Y en los sistemas de tiempo compartido, periódicamente, otra forma de ir de abandonar la CPU, digamos, puede ser que se te acabe el tiempo. En los sistemas de tiempo compartido, el proceso se le asigna un quantum, ¿sí? Una cantidad de tiempo para usar la CPU. Porque tienen que compartirla entre otros procesos. Cuando ese tiempo se agota, el sistema operativo detiene el proceso, lo saca de la CPU, lo pone en la cola de listo y pone a otro proceso en la CPU. ¿Sí? De esa manera, como que todos usan un poquito de CPU, nadie se entera porque es muy rápida la ejecución de las instrucciones en comparación a lo que percibimos, a lo que percibe la persona que está usando el programa. Para tener una idea esto de los órdenes de magnitud de los que estamos hablando, ¿no? Porque decimos cuando el proceso está ejecutando, perdón, y pide una operación de entrada-salida, lo sacamos de la CPU y ponemos otro a ejecutar. ¿Esto por qué? Porque las operaciones de entrada-salida demoran mucho en relación a todo lo que se puede hacer en ese tiempo, ¿no? Hay en algún lugar está esta filmina para que tengamos una idea de los órdenes de magnitud. Mientras un ciclo de CPU anda en el orden de los nanosegundos, o sea, ni siquiera un nanosegundo, una tercera parte, fíjense, el acceso a la memoria RAM ya pasó de 0,3 a 120, ¿no? Son datos como para tener de referencia. Sigue en el orden de los nanosegundos, pero es muchísimo mayor. Es verdaderamente un acceso lento. Ahora, nada se compara con, por ejemplo, ir a un disco rígido magnético. 10 milisegundos. Entonces, ya sea que haya pedido sí, algún dato de memoria, esta memoria caché es otra memoria especial pequeña, mucho más rápida, como pueden ver. Sí, fíjense que este es casi 10 veces más. Cuando pide un dato de memoria, un dato de un archivo, todo este tiempo, en 10 milisegundos, imagínense todo lo que puede ejecutar la CPU. Entonces es un tiempo que yo no puedo dejar al proceso tomando la CPU, esperando 10 milisegundos hasta que termine la entrada-salida. Lo mismo si mando algo por la red, o las operaciones de entrada-salida en general son de órdenes de magnitud mayores. En ese tiempo yo tranquilamente desalojo el proceso, pongo otro a ejecutar, y entonces puedo hacer un uso eficiente de la CPU, porque la idea es que la CPU no esté ociosa. Si hay algo para ejecutar, la CPU que lo ejecute. ¿Sí? Si no, si está ociosa, es como se desaprovecha, un recurso desaprovechado. Entonces, veíamos los estados, acá tenemos el grafiquito. Cuando se crea el proceso pasa a estar en una cola de listo con otros procesos. Cuando el sistema operativo lo elige para ejecutar, lo pone en la CPU, cambia de este estado.
y está ejecutando. ¿Cuándo va a salir de este estado? Con 3 formas, como vemos las flechas que salen. Cuando termina el proceso, se acaba, se desalojan todos sus recursos y se libera el PID y terminó el proceso de ejecutar. Cuando el proceso hace una solicitud de entrada-salida, como dijimos recién, lo ponemos en otra cola a esperar. O cuando se le acaba el tiempo, ¿no? Que es la característica particular de estos sistemas de tiempo compartido, que es lo que sucede, lo que se usa. Cuando se agota el tiempo, el sistema operativo lo detiene, lo pone en la cola de listos y le da el acceso a otro proceso. En este caso, para terminar el gráfico, cuando este que quedó esperando acá, esos 10 milisegundos, o lo que sea, ¿no? Eso es un esquemático, la operación de entrada-salida termina. ¿Qué hace? Lo saco de esta cola, el sistema operativo lo saca, atiende esto, ¿no? De que terminó, y lo pone en la cola de listos para que pueda seguir ejecutando, ¿sí? Acá está también en el sistema multiprogramado, en el apunte, que la diferencia es que no tiene un quantum de tiempo, sino que simplemente un proceso abandona la CPU solo cuando termina o cuando pide entrada-salida. Había uno acá. ¿Qué son procesos concurrentes? Cuando hay varios procesos, digamos, habitando esto, es decir, comparten la CPU de manera que nos da la idea de que están todos ejecutando a la vez, ¿no? Porque esto, como dijimos, es tan rapidísimo el cambio que verdaderamente si una persona usuaria no nota el cambio, no tiene cómo notar ese cambio, entonces a nuestros ojos es como que estarían todos ejecutando a la vez, pero en realidad si estarían todos ejecutando al mismo tiempo serían procesos paralelos. Cuando decimos que son concurrentes es porque están compartiendo de esta manera el recurso de CPU. Acá hay un ejemplito con 3 procesos. Uno entró aquí a la CPU, hace entrada salida P1, pasa a estar en espera, y P2 pasa de listo a ejecutando, y entró otro, fíjense, se mandó a ejecutar otro. P1 terminó la entrada salida, pasó acá. P2 volví una, ahora avanzo. P2 se le acabó el tiempo y volvió acá y le tocó a P3. P4 sigue esperando. ¿Sí? Todos estos se dice que son procesos concurrentes. Y ahí le toca a P4 y están nosotros en la de lista. Bueno, esta es una pequeña animación. Ahora está P2 ejecutando, P1 terminó, P4 ya terminó y queda P3 en listo. ¿Sí? Si observamos acá, vemos cómo va en la CPU cambiando de procesos. De todo esto se encarga el sistema operativo. En los paralelos tenemos que tener duplicado el recurso, por lo menos, ¿no? 2 o más. Si por ejemplo tenemos 2 CPUs, podemos tener, como ven acá, 2 procesos ejecutando en paralelo propiamente. Bien, continuando con los servicios que ofrece un sistema operativo, vamos a ver un poquitito de este. ¿Sí? Gestión
de archivos. Los archivos se almacenan en un medio de almacenamiento, dicho sea redundantemente, como por ejemplo un disco rígido. Y allí se van a organizar en directorios. Un directorio, que también se le llama carpeta, puede contener archivos u otros directorios, y así se va a ir formando una estructura de árbol. Veamos, por ejemplo, en el libro que les mencioné antes, el capítulo 1 del Tannenbaum, una estructura de directorios con sus archivos, por ejemplo, podría ser esta. ¿Sí? Este directorio especial, este de aquí, se llama directorio raíz, justamente porque es como la raíz del árbol. ¿Sí? Root tiene ya un nombre prefijado, es un directorio especial, y se lo simboliza en los sistemas tipo Unix con una barra. Con esta barra como de división. Bien, ¿cuáles son los elementos? Perdón. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, tiene esta carpeta tiene 3 carpetas, esta carpeta tiene estos archivos, 3 archivos, y así esta carpeta tiene estas 3, esta tiene archivos, 2 archivos, esta carpeta Brown tiene todas estas carpetas y así, ¿no? Cada carpeta puede tener archivos y o carpetas, formándose esta estructura. Este es un ejemplo para un departamento universitario. Ahora bien, ¿cuáles son los principales elementos de un sistema de archivos o file system? Tenemos las particiones, ¿sí? Cada partición, un disco se puede dividir en particiones y cada partición puede contener un sistema de archivos. Los bloques son como las unidades mínimas de almacenamiento. ¿Sí? Un archivo se le va a ocupar una X cantidad de bloques. ¿Sí? Son bloques, justamente divisiones del mismo tamaño, y el sistema de archivos se organiza así. Cuando un archivo necesita guardarse, se usa los bloques que necesite según lo que ocupa el archivo. Otro componente importante son los inodos o nodos índice. ¿Sí? Con este nombre está indicando un poco a qué se van a dedicar. ¿Sí? Van a tener como un índice de los bloques. Los inodos van a contener los principales metadatos de cada archivo, excepto el nombre. Recuerden, excepto el nombre. Recuerden que los metadatos eran
información relativa a la cuestión, en este caso a un archivo, pero que no son propiamente los datos del archivo. ¿Sí? Los metadatos de un archivo son información relativa del archivo, acerca del archivo. ¿Sí? Como cuánto, en qué bloques del disco está almacenado, el tamaño, la fecha de creación, la fecha de la última modificación, qué permisos tiene el archivo, quién es el usuario dueño del archivo, cuántos links tiene el archivo. Es todo información acerca del archivo, pero no son los datos del archivo, que es el contenido que al sistema de file system no le interesa lo que está dentro, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es gestionar el archivo, no procesarlo. Entonces todos esos metadatos van a estar, a excepción del nombre, van a estar en los inodos. Y el otro componente importante es el superbloque. Bueno, superbloque. El superbloque va a almacenar los metadatos del sistema de archivos, como por ejemplo va a contener la lista de bloques que están libres, ¿no? Que todavía quedan para asignar a los archivos, y la lista de los inodos. Bien, veamos ahora en el apunte los bloques de disco. ¿Sí? Dijimos que el sistema operativo ve a los discos como una lista de bloques o espacios de tamaño fijo, que vendrían a ser lo mismo. Cada bloque va a estar identificado por su número de posición adentro de ese vector o lista. ¿Sí? A ese número se le va a poner dirección de bloque. Esta dirección es utilizada para todas las operaciones de lectura o escritura en el disco, ¿sí? La dirección del bloque. Ahora bien, cuando el sistema operativo necesita acceder a un bloque para escribir o leer sus contenidos, va a enviar un mensaje al controlador del disco especificando su dirección, ¿sí? La dirección del bloque. Si la operación es de lectura, además va a indicar una dirección de memoria, ¿sí? Donde va a recibir los datos, ¿sí? Porque estamos leyendo, estamos llevando del disco a la memoria. Y si la operación es de escritura, va a indicar una dirección de memoria donde están los datos que se desean escribir, ¿sí? Donde se deberán buscar los datos para escribirlos en esa dirección de bloque del disco. Bueno, cada vez que un proceso solicita la grabación de datos nuevos en un archivo, el file system va a seleccionar un bloque de su lista de bloques libres. Para agregar los datos al archivo, el file system quita la dirección del bloque de la lista de bloques libres y la añade, digamos, al conjunto de bloques ocupados del archivo. Y así el archivo, a medida que va creciendo, va a ir sumando bloques. Y bueno, finalmente va a escribir en ese bloque que reservó para el archivo, va a escribir los contenidos entregados por el proceso. Ahora, digamos, para recorrer un archivo, ¿sí? Para leerlo o hacer otro procesamiento, para recorrer un archivo va a implicar acceder a todos sus bloques de disco. Esta es una operación diferente. Antes habíamos solicitado grabar nuevos datos. Ahora estamos recorriendo el archivo. ¿Sí? Va a implicar acceder a todos sus bloques de discos en el orden en que han sido almacenados esos contenidos, ¿no? Si no, se pierde, se rompería el archivo, no podría procesarse. La información para saber qué bloques componen el archivo y en qué orden están en el inodo del archivo. Porque cuando creamos un archivo quizás nos tocan bloques contiguos
Pero después, si después de un tiempo el archivo crece, tenemos que sacar, como dijimos antes, como dijimos acá, bloques de la lista, bloques libres que pueden estar en otras ubicaciones, ¿sí? Entonces no van a estar todos contiguos necesariamente. Entonces, ¿qué bloques componen el archivo y en qué orden? Toda esa información está en el inodo o nodo índice del archivo. ¿Sí? El inodo contiene, como ya dijimos, entre sus metadatos la lista de direcciones de todos los bloques que conforman el archivo. A estas direcciones le vamos a llamar puntero, ¿sí? Porque apunta a un bloque, es un numerito que apunta a un bloque del disco donde hay una parte del archivo. Bien, pregunta, ¿de qué tamaño se puede definir un inodo? ¿De qué tamaño definiríamos cuando estamos desarrollando el sistema operativo? ¿De qué tamaño definimos los inodos? O sea, ¿cuántas posiciones, cuántas direcciones de bloque o punteros a bloque, como dijimos recién, debería poder almacenar? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Qué pasa si el inodo es demasiado pequeño? ¿Qué pasa si es muy grande? ¿Mm? Si el inodo es demasiado pequeño, ¿qué va a suceder? No van a poder existir archivos que ocupen demasiados bloques, ¿sí? O sea, los archivos de cierto tamaño, muy grandes, no van a poder ser soportados por el file system. Por el contrario, si ponemos uno muy grande y después resulta que la mayoría, digamos, de los archivos son pequeños, vamos a desperdiciar espacio, ¿no? Entonces siempre hay que tomar una decisión ahí en base al uso y sabiendo cómo se va a usar. Una solución a este problema es definir una jerarquía de inodos, ¿sí? En Unix, por ejemplo, existe una jerarquía de la siguiente manera. Digamos, para tomar una decisión de compromiso y poder soportar archivos grandes, o sea, pocos archivos grandes, muy grandes o muchos archivos muy pequeños. Digamos, esta forma de jerarquía se amolda y, y permite soportar ambos casos. Lo que hace es, tiene una lista de punteros directos, ¿sí? Tiene 10 punteros directos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá ya es una dirección a un bloque, apunta a un bloque. Ahora, después tiene dos punteros indirectos. Dos punteros indirectos. ¿Qué quiere decir indirectos? Que en realidad no apuntan a un bloque, sino que apuntan a ¿qué? A una de estas. A una lista de 10 punteros directos, perdón. ¿Sí? Estos dos punteros indirectos y este lo mismo. No apuntan a un bloque, sino que apuntan a listas de punteros. ¿Sí? O sea,
mientras este es un puntero a bloque, este es un puntero a una lista de punteros. ¿Y acá qué va a haber? Un puntero a bloque. Y este que va a tener un puntero a bloque. Este es bloque y este es bloque. Fíjense que una vez que se me agota este, puedo empezar a usar este. Pero que con esta posición logro tener estas nuevas 10 y con esta otra. Y después existe un doble indirecto. Un doble indirecto. No sé por qué me aprieto si puedo mover. Que tiene doble indirección, o sea que este puntero apunta a una lista de punteros indirectos. O sea que este puntero en realidad es uno como estos. Y acá tengo los 10. Y acá tengo otros 10. Y de aquí recién va a salir la dirección al bloque. ¿Sí? De cada uno de estos. Y acá lo mismo, tengo una dirección a bloque. Entonces, si tengo poquitos bloques, uso hasta acá. Si tengo un poco más, empiezo a usar los dos punteros indirectos. Y si ya necesito todavía más, uso el doble indirecto. Este sería un puntero de doble indirección. Doble indirecto. O sea que este puntero va a una lista de punteros y a su vez cada uno de estos es un puntero a otra lista de punteros. Y recién ahí tengo las direcciones de bloques. Veamos ahora un poquito de este servicio. ¿Sí? Una pequeña introducción pasadita. Todo esto lo van a ver bien después en la materia, que sería gestión de la memoria. Empecemos diciendo que el conjunto de las direcciones de memoria, vamos a poner acá, el conjunto de las direcciones de memoria va a conformar el espacio de direcciones físicas, ¿sí? Lo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Recordemos nuestro modelo del estante. ¿Sí? Con celdas, cada celda con una dirección. Esa es la memoria principal física propiamente, ¿no? Esas son las direcciones de esa memoria son las direcciones físicas. Ahora, vamos anotando. Tenemos, así como tenemos las físicas, ¿cuál tenemos? Las lógicas. El conjunto de direcciones referenciadas durante la ejecución de un proceso conforma el espacio de direcciones lógicas del proceso. En la MCBE, que es la que estamos usando para estudiar, ambos espacios de direcciones, el físico y el lógico, coinciden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el procesador envía la dirección 7 al sistema de memoria, ¿sí? Hace referencia a la dirección 7 en MCBE.
Vamos de vuelta. Cuando el procesador referencia a la dirección 7, ¿sí? 7 va a pertenecer al espacio lógico de direcciones. Al espacio lógico. ¿Sí? A las direcciones lógicas. Ahora, cuando la memoria busca la posición 7, la memoria, ¿sí? Busca la posición 7, o la dirección 7, entonces decimos que este 7 hace pertenece a la espacio físico. De direcciones. Ahí tenemos un caso y ahí tenemos un caso. Vemos este ejemplo de la MCBE, porque con la que están usando para estudiar, y para ver que los dos espacios coinciden. O sea, cuando el procesador va a referenciar una dirección 7, esa misma va a ser la que la memoria va a ir y va a buscar, no sé, la que sea la 7 y va a hacer algo en esa posición. Cuando esos espacios no coinciden, ¿sí? Cuando el espacio de direcciones físicas y lógicas no coinciden, hay que hacer una traducción. Puede ser que el procesador haga una referencia a una dirección que hay que traducirla, que no es la misma que después la memoria tiene que ir y buscar, sino que hay que traducirla en una física. Hacer un proceso de traducción de lógica a física, y la física es la que propiamente la memoria indexa y accede y saca el dato o escribe el dato. ¿Sí? En MCBE, digamos, tenemos siempre un solo programa y que está cargado desde la dirección 0. Pero ¿qué pasa si cargamos otro programa? No en la dirección, sino luego, ¿no? Está un programa que arranca en la 0 y más adelante arranca otro programa. Las referencias a memoria ahí, ¿qué va a pasar? Van a estar todas desplazadas. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Se me pierde el mouse. Veamos el ejemplo del apunte. Voy a tomar agua. Acá con este lenguaje de mnemónicos hacemos referencia, ¿sí? Estas instrucciones hacen referencia a direcciones de memoria. Es decir, que el procesador va a hacer una referencia a la dirección de dato, cant y suma. Esas posiciones de memoria, ¿cuáles son? Las 5, las 6 y las 7. No, estas son las líneas. La 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Hace referencia a estas posiciones de memoria. Dato a la 4, a la 5 y a la 6. Pero, ¿qué pasa si cargamos lo que dijimos recién? Un programa a partir de la dirección 20, por ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo del apunte. ¿Sí? Acá sigamos imaginándonos 8, 9, 10 hasta 20, y en la 20 cargamos el programa. La posición física donde va a estar suma ya no va a ser 6, porque está todo desplazado, sino que si se alojó en la 20, hay que desplazarlo todo 20.
o sea que va a ser la 26. ¿Sí? Como a partir de la 20 empezamos a alojar el programa, todo hay que sumarle 20 y lo que es la 6 en realidad se va a convertir en la 26. ¿Sí? Este es un mecanismo de traducción, a ver qué dice acá, que es sumar el valor de la base de la memoria, que en este caso fue 20, a todas las referencias de memoria. Todas las referencias de memoria se van a ver desplazadas. En este caso, entonces, fíjense que todas las referencias generadas por el procesador hay que traducirlas, en este caso, sumarles 20 antes de ir a la memoria. Si no existe esta traducción, yo voy a ir, digamos, sin hacerle la suma, voy a ir con la dirección 6, pero la dirección, digamos, la dirección física 6 es de otro proceso que va a estar ahí en esa posición. Y ahí hacemos lío. ¿Sí? Entonces para este caso, la dirección, el programa que fue alojado a partir de la dirección 20 va a tener una dirección lógica de 6, por ejemplo, cuando haga referencia, ¿sí? Cuando hace referencia a 6 es una dirección lógica, ¿sí? Porque en el programa es así. Ahora, cuando el procesador va a emitir esa, pero yo la paso por una traducción, ¿por qué? Porque no coincide con la dirección física. O sea, en la dirección física 6 hay otro proceso. Entonces, al pasarla por el proceso de traducción, le sumo los 20 y ahí sí sé a qué dirección física tengo que ir a buscar el dato. ¿Sí? Acá tenemos la CPU, es la que ejecuta las instrucciones, en particular las instrucciones que hacen referencia a memoria. Vamos a tener una traducción de esas direcciones de una dirección lógica, que es la que referencia un proceso, a una dirección física, que es la que necesito para acceder a la memoria y obtener el dato o escribir el dato. Entonces, el programador trabaja como en términos del espacio de direcciones lógicas. ¿Sí? En la MCB, el espacio de direcciones lógicas coincide con el espacio de memoria física. Ahora, en un sistema multiprogramado, ¿sí? Como en el ejemplo que vimos recién, que cargamos un programa y después otro, y así varios programas, ambos espacios pueden no coincidir. Entonces, el sistema tiene que utilizar alguna forma de traducción. Bien. Veamos ahora asignación de memoria. ¿Cómo hacemos el sistema operativo dentro de su subsistema de gestión de memoria? Se tiene que encargar de la asignación de memoria. ¿A quién le va a asignar memoria? A los procesos. ¿Sí? Tiene un recurso limitado como es la memoria y se lo tiene que asignar a los distintos procesos que haya en el sistema. En el apunte vemos algunos, que es una asignación contigua, segmentada, y paginada. O paginación. En la asignación contigua de memoria, se va asignando memoria a los procesos de manera, o sea, memoria contigua a los procesos. ¿Sí?
si un proceso, vamos a imaginar que toda esta es la memoria, y viene P1, le asignamos toda la memoria que necesite, ¿sí? Suponemos que esto son varias direcciones. Le asignamos memoria contigua, ¿sí? Cuando viene otro proceso, le asignamos también memoria contigua. Estas son posiciones contiguas. Después viene otro y así. Cuando un proceso termina, por ejemplo P2, supongamos que termina, se libera este espacio. P2 termina. Entonces libera su memoria. Tiki, tiki, tiki. Y este espacio queda liberado. Después viene P4. Bueno, P4. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Tenemos este espacio libre y después este espacio libre. Si P4 entra aquí, le asignamos, pero si P4 no entra, quizás que lo pongamos aquí. ¿Sí? Y así sucesivamente. Imagínense lo que va pasando cuando van terminando los procesos y se va llenando de estos huequitos. Vamos a poner, que acá son pocos, vamos a poner que viene P5, le asigno este espacio de memoria ¿sí? Vamos a suponer un P5 acá y un P6 acá. Sigue la ejecución y P5 termina. Entonces, otra vez perdí el mouse. Ah, ¿por qué no lo veo? Porque es muy chiquitín. Termina P5. Y así me van a ir quedando estos huequitos. ¿Sí? Tengo este espacio está libre y este espacio está libre. Y en algún momento la memoria se me va a acabar. ¿Qué pasa cuando venga P7? ¿Sí? Supongamos que P7 es grande. No me entra acá, no me entra acá. Bueno, tengo que esperar que termine algún proceso o usar más memoria aquí. Pero se me va a ir llenando de estos huequitos, que a esto le vamos a llamar, vamos a agrandar de vuelta, fragmentación externa. ¿Sí? Que sería como un problema que tiene. Bueno, ahora lo acomodo. Este problema se lo conoce como fragmentación externa. Una forma de lidiar con esta fragmentación externa, en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Compactar, ¿no? En algún momento decir, bueno, se frena, momento, que el sistema operativo tiene que hacer una tareita y agarro el proceso 3, por ejemplo, ¿no? En este caso, agarro el proceso 3 y lo subo y lo pongo a partir de acá. Y agarro y el 4 y el 6 y subo todo y dejo todo compactado. Entonces todo un proceso uno atrás del otro y todos los espacios libres a continuación. Eso es una forma. Ahí se soluciona el problema. Cuando venga un proceso va a tener memoria. No va a estar lleno de huequitos, que estos huequitos, recordemos que la memoria no es infinita, sino que es un recurso preciado. Hay que saber utilizarlo, y que el sistema operativo tiene que ser eficiente. No puede tener la memoria llena de espacios vacíos que no se pueden utilizar por los procesos. Y decir, no tengo más memoria,
a un proceso que quiere cuando en realidad está lleno de huecos, que es memoria inutilizada. No puede darse ese lujo de desaprovechar así ese recurso. Tiene que implementar algo para irlo resolviendo, en el caso que tenga un problema, como ahora la fragmentación externa. Entonces dice, bueno, yo como lo resuelvo, cada tanto me mando una compactación. Ahí lo que tiene la compactación es que, de vuelta, es tiempo que los procesos no están avanzando en su ejecución, sino que se están haciendo tareas de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Una tarea, un tiempo que no es productivo, que hay que hacerlo porque en medio que no queda otra, pero que no es productivo. Esos tiempos no productivos, que se les llama overheat, la compactación conlleva overheat. Overheat van a ver o escuchar, ¿sí? Es trabajo administrativo extra que es necesario, pero que siempre hay que tratar siempre lo queremos mantener en el mínimo, minimizarlo al overheat, en esta búsqueda del uso más eficiente de los recursos. Bien, habíamos dicho que la segmentación era otra posibilidad, que lo que hace la segmentación es decir, bueno, en vez de asignarle tanta memoria contigua a un solo proceso, yo al proceso lo divido en segmentos, ¿no? Divido al proceso en segmentos. En segmentos de tamaño variable, que pueden tener tamaño variable. Entonces, en vez de tener un P3 que ocupa todo esto, voy a tener un segmento de P3 acá. Vamos a hacer tenemos una parte de P3 aquí. Supongamos que acá estaba, no sé, P2 ejecutando y acá me quedaba un hueco y acá estaba P4. Hacemos otro dibujo. Y tengo estos huecos. Entonces, bueno, acá dibujé P2 y P4, podemos pensarlos como segmentos. Pero me viene P3 y pongo un segmento que entra acá, capaz que el otro segmento de P3 entra en este pedacito y capaz que el otro segmento de P3 entra en este pedacito. Como que lo parto. Entonces, cuando me empiezo a fragmentar, a tener esa fragmentación externa, también, ¿por qué? Porque también va a sufrir este de fragmentación externa, ¿sí? Pero menor. ¿Por qué? Porque esos espacios que me van quedando, como yo ahora no tengo que alojar todo el proceso de manera contigua, tengo más chances de poder aprovecharlo. No es lo mismo tener un proceso que lo tengo que alojar de manera contigua entero que de a pedacitos, porque entonces cuando tengo estos huequitos, capaz que ahí me entra un segmento del proceso y acá otro segmento del proceso, y entonces el proceso, fíjense, ¿sí? Que está acá, acá y acá. Fíjense cómo cambia su uso de la memoria, ¿sí? Está distribuido. Tiene este pedacito de memoria, este y este. Entonces, si este es contiguo, este es segmentado. Los segmentos los puede crear automáticamente el compilador o los puede indicar el programador. El programador puede decir acá hay un segmento, acá hay otro segmento. Y entonces después cuando se cargan, se ve cómo están conformados esos segmentos y se ubican en distintas partes. Normalmente lo hace automáticamente el compilador y no sé,
algún caso muy particular que el programador se ponga a segmentar. Existe el segmento de código, el segmento de datos, el segmento de pila, el heap. Sí, por ahora estos son segmentos de memoria que se asigna dinámicamente para el funcionamiento de los programas, y bueno, esto es lo que ustedes ya manejan bien de la MCBI. Lo importante es que el proceso se divide en segmentos de tamaño variable y disminuye la fragmentación externa comparado con el contiguo, pero no se resuelve del todo. Y habíamos dicho entonces que podemos paginar. Otra forma de asignar la memoria es paginar. Se pagina el espacio de direcciones del proceso, se divide en la paginada en bloques de igual tamaño. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para no lidiar con con la fragmentación externa? Dividimos la memoria en bloques de igual tamaño, que a estos se les llama marcos o frames, según en qué idioma estén leyendo, marcos o frames. Y al proceso, al espacio de direcciones del proceso, esta es la memoria. Y al espacio de direcciones del proceso se lo divide en páginas de igual tamaño. ¿Sí? Se lo divide en páginas. El nombre páginas y frames son diferentes porque para saber de qué se está hablando. ¿Sí? Cuando hablamos de páginas estamos hablando de las del proceso. Cuando hablamos de frame estamos hablando de la memoria propiamente. Bien, entonces cuando hay que asignar memoria a un proceso, se ve cuántas páginas, digamos, en base a su cantidad de páginas, se ve cuántos marcos va a necesitar y se asigna de a marcos. Entonces supongamos que asignamos así, usa este marco, estos dos justo estaban vamos a ponerle con un nombre anterior, vamos a poner que acá está P1 y entonces a P2 le asignamos este y este. ¿Sí? P2 ocupa 3 marcos, entonces busco qué marcos tengo libre y le voy asignando los marcos que tengo libre. O sea, si P2 ocupa 3 páginas, perdón, o vamos a ver acá cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Supongamos que P2 tiene 5 páginas, busco 5 frames libres y le voy asignando, le asigné este, 3, vamos a suponer que acá hay otro PX anterior y acá tengo 2 más y le asigno 2 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí entró completo, ¿no? Todo el proceso está cargado en memoria. Pero ahora en vez de dividir, digamos, o tener el proceso entero o dividirlo en segmentos, lo que se divide es en páginas de igual tamaño. Y la memoria está dividida de la misma manera. Ahora un proceso, para saber dónde está en memoria, tengo que tener una lista de frames donde está alojado.
al ser esto todo de un tamaño uniforme, fíjense que cuando un proceso se va, ¿no? Me libera marcos, pero son todos del mismo tamaño. Entonces supongamos que se va P1, P1 termina, deja liberada la memoria, y entonces tengo estos dos marcos, justo P1 estaba contiguo, pero supongamos que este también era, vamos a suponer que este también era de P1, me libera 3 marcos. Entonces, cuando me venga un proceso nuevo, yo tengo marcos libres, no me queda fragmentada la memoria, no voy a tener fragmentación, no voy a decir, este espacio es muy pequeño y no puedo asignar ningún segmento o ningún proceso. Mientras tenga marcos suficientes, el proceso va a entrar, ¿sí? Porque ¿cuántos marcos necesito para cargarlo? Acá tengo uno, acá tengo uno, acá tengo uno, y busco todos los marcos libres que estén, aunque estén desparramados por la memoria, los puedo utilizar de manera completa, ¿sí? Y ya no tengo la fragmentación externa. Lo que voy a tener es, en el caso que que no ocupe exactamente sea un múltiplo del tamaño, digamos, el tamaño del proceso no sea un múltiplo del tamaño de marco o de página, en la última página, supongamos que acá cargo P3 y P3, pero P3 no ocupa 2 marcos, ¿no? Pero el último marco no es ocupado completamente, sino que ocupa un marco y un pedacito de otro, y ahí terminó. Entonces este espacio va a estar desaprovechado, y a esto se le llama fragmentación interna, ¿sí? Este espacio de memoria, vamos a poner otro color, no lo voy a poder utilizar para asignárselo a otro proceso si yo lo necesito. Y así, en la última de cada proceso es muy probable que haya estos pedacitos de marco desaprovechados que no se pueden, desparramados por toda la memoria, que no se puede utilizar. Pero fíjense que la fragmentación interna desaprovecha mucho menos memoria que la externa. Sobre todo no hay que compactar ni nada, porque cuando se libera el proceso ya queda el marco completamente a disposición. Y a ver qué les quería mostrar acá de otro libro. Bueno, acá estaba mostrado cómo carga distintos procesos y van quedando los grises en el medio. Y acá, ¿qué les quería mostrar? Este es el libro de Stalin, que se llama Sistemas Operativos. Que no quede, no, va a quedar muy chiquita. Vamos a agrandarla. Entonces, vamos al pie de la muevo, ¿sí? Asignación de marcos libres a los procesos. Entonces tenemos la memoria vacía, carga el proceso A en 4 marcos, carga el proceso B que ocupó 3 marcos, ahí a continuación. Cargó el proceso C y en el C B se va al swap, vamos a suponer que termina, se va de la memoria, termina o va a la memoria, al disco, si estamos utilizando memoria virtual, y me quedan estos 3 marcos libres. Ahora, en un siguiente momento, cargamos a D, y a D ¿cómo lo cargamos? Utilizamos estos 3 marcos libres que dejó D
Como no nos alcanza, seguimos utilizando estos dos. ¿Sí? Como los huecos son completamente utilizados sin desperdiciar, sin tener que compactar.